Bueno, yo creo que ese dato ni siquiera es aritméticamente cierto. Yo creo que están con un golpe que les ha impuesto la ciudadanía. Más bien habría que decirle a la presidenta que revise bien sus números, porque en esta elección ni siquiera participó la gente que participó en la revocación de mandato de su antecesor. Ni siquiera participó la mitad de personas que la eligieron para la presidencia de la República. Buscar celebrar una pifia, un error tan grave como el que sucedió, es no entender o no querer entender que la ciudadanía rechazó absolutamente este proceso. Es urgente que exista una nueva reforma al Poder Judicial que garantice que la gente va a tener acceso a una mejor justicia, más pronta y más expedita. No más controles de parte del corporativismo que se impulsa desde el gobierno. Segundo, que este grave error en la historia democrática de México no se repita en 2027. La ciudadanía ya rechazó este modelo. El plan C pues estuvo reprobado por la ciudadanía. Si acaso habrá obtenido 8 puntos sobre 100, que es la cantidad de personas que efectivamente emitieron su voto con todo y las presiones, con todo y las movilizaciones, con todo y los acordeones. Es decir, reprobaron absolutamente, y desde luego que vamos a acudir a todas las instancias que sean posibles para evidenciar que este proceso estuvo manchado por el corporativismo del gobierno y por los intereses más estrictos del poder. ¿Es impugnable entonces la elección? Siempre, pues desde luego que es impugnable. Siempre vamos a recorrer todas las instancias jurídicas que podamos. ¿Hasta internacionales? Sí, desde luego. ¿Solamente tribunal electoral? Todas las instancias que podamos, a las que podamos acudir. El proceso todavía está en cómputos y las irregularidades se siguen dando. Pues eso habría que preguntárselo a ellos y a las estructuras que han decidido repartir acordeones por todo el país. Yo no sé qué incomodidades tengan entre ellos. Lo cierto es que más ruido no puede tener una elección que fue rechazada por el más del 90% de los ciudadanos. Si eso no les hace ruido, yo no sé qué les pueda preocupar. Sin duda tuvimos una jornada muy importante para el PAN, tanto en Durango como en Veracruz. Los resultados han sido favorables para el PAN. Hemos mantenido el gobierno de la capital de Durango, tan importante en este proceso electoral y tan cantada por el oficialismo, que ahora está en un tercer lugar. En Veracruz pasamos de 15 municipios gobernados a más de 30 municipios gobernados, con todo y las artimañas que utilizó el oficialismo para desprender estructuras de la oposición, sobre todo con aquel senador que cantaban que era suficiente para avanzar. Mantuvimos nuestro bastión, que es Boca del Río, por más que el oficialismo trató de torpedearlo. Y bueno, creo que tenemos un buen resultado. El PAN avanza en estas dos entidades y vamos a seguir trabajando para que así sea en el resto del país. Diputado, ¿a qué le atribuyen esta baja de Morena, la baja en cuanto a votación? Porque pues ellos pensaban que con los apoyos sociales y las visitas que estuvo haciendo la presidenta era suficiente. ¿En qué estado, perdón? Veracruz y Durango. Bueno, sin duda, la baja participación nunca es motivo de celebrarse. Nosotros creemos, y sobre todo yo en lo personal, después de haber estado en estas dos entidades, que también es consecuencia del desincentivo que se generó a partir de la reforma al Poder Judicial, esta que más que generar participación generó apatías por todos lados. La gente está absolutamente decepcionada de este sistema, y miren, no lo digo desde una opinión subjetiva, simplemente el proceso electoral que se vivió en todo el país, pues con trabajo alcanzó a 1 de cada 10 mexicanos, y si tomamos en cuenta que el 20% de esos decidió anular sus votos, ya sea de una forma premeditada, ya sea por no entender el proceso o ya sea por mandarle saludos al presidente del Senado,
de cualquier manera determinaron no avalar ese ejercicio, y yo creo que eso también desincentivó la participación en Durango y Veracruz ante una ciudadanía que, más confundida que con certezas, decidió no acudir al poder, a la elección del Poder Judicial. Sin embargo, la presidenta en la elección judicial le responde a la oposición que pues, tuvo más votos esta elección que todo lo que obtuvo la oposición junta en la pasada elección. Bueno, yo creo que ese dato ni siquiera es aritméticamente cierto. Yo creo que están con un golpe que les ha impuesto la ciudadanía. Más bien habría que decirle a la presidenta que revise bien sus números, porque en esta elección ni siquiera participó la gente que participó en la revocación de mandato de su antecesor, ni siquiera participó la mitad de personas que la eligieron para la presidencia de la República. Buscar celebrar una pifia, un error tan grave como el que sucedió, es no entender o no querer entender que la ciudadanía rechazó absolutamente este proceso. Coordinador, el día de ayer el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anticipaba que van a impugnar, van a pedir la anulación de la elección judicial por inducción del voto, compra de los mismos, incluso por la baja participación. Sí. ¿Acción Nacional estaría pensando también en promover un recurso similar? Sí, ahora, si me lo permites, pues ya sobre las declaraciones de ese presidente, me parece que es su grupo parlamentario el que debe referirse. Yo con mucho gusto me refiero a las que ha hecho mi presidente nacional, Jorge Romero, donde ha hablado de 3 acciones en particular. Primero, es urgente que exista una nueva reforma al Poder Judicial que garantice que la gente va a tener acceso a una mejor justicia, más pronta y más expedita, no más controles de parte del corporativismo que se impulsa desde el gobierno. Segundo, que este grave error en la historia democrática de México no se repita en 2027. La ciudadanía ya rechazó este modelo. El plan C pues estuvo reprobado por la ciudadanía. Si acaso habrá obtenido 8 puntos sobre 100, que es la cantidad de personas que efectivamente emitieron su voto con todo y las presiones, con todo y las movilizaciones, con todo y los acordeones. Es decir, reprobaron absolutamente, y desde luego que vamos a acudir a todas las instancias que sean posibles para evidenciar que este proceso estuvo manchado por el corporativismo del gobierno y por los intereses más estrictos del poder. ¿Es impugnable entonces la elección? Siempre, pues desde luego que es impugnable. Siempre vamos a recorrer todas las instancias jurídicas que podamos. ¿Hasta internacionales? Sí, desde luego. ¿Solamente tribunal electoral? Todas las instancias que podamos, a las que podamos acudir. El proceso todavía está en cómputos, y las irregularidades se siguen dando y las violaciones se siguen dando. Pues apenas el día de hoy vemos que ya quieren manipular ya con los resultados hasta quién va a encabezar la Corte. A ver, tenemos que esperar a que el proceso se agote. Estamos todavía en ese momento, pero es claro que la vergüenza no se la quitan con ninguna declaración en la mañanera. ¿Le pareció Hugo Aguilar como presidente de la Corte, de los resultados? Hay que esperar a que tengan los resultados. Lo cierto es que las estructuras del poder, pues parece que están buscando más lealtades que resultados. Diputado, estos triunfos que obtuvieron ustedes en Veracruz, en Durango, ¿qué les dice a los panistas? ¿A qué se comprometen? Porque pues ya prácticamente decían que iban a desaparecer en la próxima elección. Bueno, yo creo que la derrota que han sufrido, al menos en los números que anunciaban, les tienen que hacer a ellos reflexionar sobre la soberbia que con la que tratan a los ciudadanos y a la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Lo cierto es que en el PAN estamos fuertes, estamos sumamente reflexivos también con el resultado, porque pues los procesos electorales no se agotan en una elección y tenemos que mantener lo que ha funcionado, y lo más importante, seguir impulsando buenos gobiernos, que es lo que ha ratificado la confianza de la gente, como el de Durango Capital. ¿Van más solos porque ganaron más municipios en Veracruz solos que acompañados?
Bueno, a ver, nosotros hemos hablado de esa situación en ambas entidades. Los resultados de una elección no comprometen las siguientes y esa ya será una reflexión que se tiene que hacer al interior del partido. Al PAN le queda claro que los apoyos sociales de última hora, los fertilizantes del bienestar y todo lo que se etiquetó así, no son suficientes para darle la victoria a un partido político. El PAN tiene claro que la ciudadanía es inteligente, que sabe diferenciar en cada lugar lo que es mejor para sus servicios y para su familia, y ha ratificado a un gobierno panista en la capital de Durango y en Boca del Río, y hemos crecido sin duda en esta elección y eso se debe a la confianza ciudadana. ¿Y los órganos electorales cómo quedan? Bueno, hay que esperar a que concluya este proceso. Nosotros hacemos un llamado para que los órganos electorales actúen sin ningún tipo de presión. Sabemos lo que el oficialismo está haciendo, lo vemos particularmente con la elección en Boca del Río. Pues ahorita están desesperados queriendo cambiar un resultado que la gente no le dio en las urnas, y llamamos a las autoridades electorales a actuar bajo los principios de legalidad e imparcialidad y al oficialismo a serenarse. Las derrotas electorales se tienen que asumir con responsabilidad y a ellos les toca asumir la derrota que han tenido en estos municipios. Coordinador, a pesar de todo, pues quedaron los ministros, las ministras que venían prácticamente los acordeones. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Pero finalmente quedaron para sorpresa de nadie. Nosotros lo dijimos. Esta fue una manipulación absoluta desde que se atribuyeron curules y escaños que la gente no les dio, con una reforma que dinamitó al Poder Judicial y que tenía como único propósito tomar el control de las instituciones. Lo cierto es que eso no fue suficiente para que lo hagan con la confianza de la gente, en la que más de 9 de cada 10 mexicanos rechazaron absolutamente este proceso por indigno, por irresponsable y me apuran también por ilegal. Oiga, diputado, también Movimiento Ciudadano creció bastante. ¿Cree que hay algún fenómeno de rechazo ciudadano a los partidos, entre comillas, tradicionales o que tienen más tiempo de existir? Nosotros estamos muy conscientes de la responsabilidad que tiene el PAN como segunda fuerza política en este país. Nosotros estamos concentrados en nuestros resultados, sobre todo en las victorias obtenidas en los municipios que he mencionado. Tenemos que hacer un excelente gobierno en la capital de Durango. Tenemos que hacer un excelente trabajo en los más de 30 municipios que ganamos en el estado de Veracruz, duplicando los municipios gobernados, particularmente, insisto, en Boca del Río, y seguir actuando de manera responsable, porque ahí es en donde la confianza ciudadana se expresa de manera sostenida. Esta pluralidad, diputado, tanto en Veracruz como en Durango, obliga a los gobiernos estatales a también tener esa visión de ser plurales y no centrarse en un solo partido. Bueno, todos los gobiernos tienen que asumir la responsabilidad de gobernar para todos. Una vez que terminan los procesos electorales, quien resulta electo para gobernar tiene que asumir la responsabilidad de gobernar para todos. Una vez que concluyen los procesos electorales, la actividad partidista se queda en los partidos políticos y quienes asumen el gobierno tienen que asumir con la responsabilidad de gobernar para todos. Así lo ha hecho el Partido Acción Nacional en todos los municipios que gobierna y así lo seguiremos haciendo. ¿Ve el escenario de que quizá el PAN pueda caer como segunda fuerza de oposición y que MC los pueda rebasar eventualmente? Bueno, nosotros hoy gobernamos 4 estados. Claramente somos la segunda fuerza en ambas cámaras del Congreso de la Unión y nosotros no trabajamos para conformarnos con un segundo lugar. Nosotros estamos trabajando para recuperar gobiernos democráticos en todo el país y, dicho sea de paso, desde luego la presidencia de la República en el 2030. Diputado, si me permite, aceptando sin conceder de que los resultados del proceso electoral federal para la renovación justamente del Poder Judicial Federal se maneja de que hay una persona de origen indígena que podría ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se habla de que el señor es deudor alimentario y la otra de que tiene denuncias por acoso
sexual. ¿Así se puede llegar o qué se debe de hacer en este momento? La verdad es que no conozco a profundidad esos señalamientos. Creo que tenemos que ser cautos y esperar a que los resultados, por un lado, concluyan. Lo cierto es que parece que en el oficialismo existen preocupaciones más por propiciar que sea alguien absolutamente leal, pero lo cierto es que esta elección es resultado del acordeón y la trampa, independientemente a quién presida la Corte, y nuestros esfuerzos tienen que estar abocados a que esta situación no se repita, porque 9 de cada 10 ciudadanos la han rechazado absolutamente. Y de ese 1 de cada 10, pues tenemos un 20% de votos nulos. O sea, ¿a quién se le ocurre pensar que el voto de 8 de cada 100 mexicanos realmente genera un proceso democrático? Es una absoluta vergüenza. Diputado, ¿ya están preparando el periodo extraordinario ya una vez pasadas estas elecciones? ¿O en qué van? Mira, dijeron que para el 9, ¿no? Pues decían que para el 9 no existen en este momento ningún tipo de certezas. A mí me gustaría poder comunicarles esta situación el día de mañana cuando exista mayor información. Hasta el momento no existe ningún tipo de convocatoria ni ningún tipo de tema establecido para un periodo extraordinario que, si me permiten ser franco, cada vez se antoja menos sencillo que sea para la próxima semana. ¿Jucopo no hay para mañana, para pasado, para en la comisión permanente es donde tendría que llevarse a cabo, porque es la comisión permanente quien así lo dispondría, esta sesión el día de mañana, pero insisto, se antoja cada vez más difícil que pudiera ser para la próxima semana. ¿Acuerdos con Morena no los ha buscado Morena aquí en Jucopo para establecer el acuerdo? Normalmente, ustedes lo saben, cuando es comisión permanente, el diálogo se da en la propia comisión permanente. Hasta el momento no existe ninguna certeza, lo que hace que sea sumamente difícil que el día de mañana se convoque tal periodo extraordinario. Diputado, yo quisiera preguntarle, la presidenta en la mañana decía que de acuerdo a la reforma que se hizo, la ley preveía que la presidencia de la Corte pudiera recaer en una mujer. Bueno, me repites, Maxi, okay. Discúlpame. La presidenta en la mañana decía que de acuerdo a la reforma que se hizo al Poder Judicial, la presidencia de la Corte daba prevalencia al género, a la mujer. Sin embargo, la presidenta del INE dice que la reforma es muy clara en el 94, que presidirá la Corte el candidato que obtenga más votos. ¿Cree que quieran voltearle la moneda para que quede Lenia Batres? Justamente decía que parece que el oficialismo está más preocupado por lealtades al 100%. Lo cierto es que la reforma constitucional que ellos realizaron y a la que no se han cansado de buscarle parches porque fue una reforma mal hecha, o sea, no solo es la mediocridad con la que se conforman, sino la mediocridad con la que llevaron a cabo esta reforma. Por un lado sí señala que la presidencia la ocuparía quien tiene más votos. Por otro lado hay que recordar que están en tránsito con una reforma constitucional porque se les olvidó reformar la constitución vigente, que también dice que la presidencia es electa dentro de los miembros de la Suprema Corte. Decían que lo iban a reparar en estos días, ya tienen un dictamen en espera supuestamente del periodo extraordinario, pero a mí no me extrañaría que salgan con una nueva reforma y luego con otra, prácticamente para que digan que la Suprema Corte estará presidida por quien quiera, la presidenta de la República. Es que parece ya que ni sus propias reglas les gustan. ¿Le está metiendo ruido a este proceso, esta declaración de la presidenta, abrirle la puerta a una mujer que, de acuerdo al conteo de votos, todavía va abajo? Pues eso habría que preguntárselo a ellos y a las estructuras que han decidido repartir acordeones por todo el país. Yo no sé qué incomodidades tengan entre ellos. Lo cierto es que más ruido no puede tener una elección
que fue rechazada por el más del 90% de los ciudadanos. Si eso no les hace ruido, yo no sé qué les pueda preocupar. ¿Tendría que haber un acuerdo entre Presidencia de la República, Morena y el INE para que dijeran, bueno, sí va Lenia? Sería absolutamente vergonzoso que sea a partir de la Presidencia de la República que se acuerde quién va a presidir la Suprema Corte. Faltaba más. O sea, ya borraron la división de poderes, pero la siguen simulando. Pues por eso insisto, ya nada más falta que diga quien diga la presidencia. Pues es que es absolutamente vergonzoso. Gracias. Al contrario, sus órdenes.